En México, una antigua leyenda advierte sobre los peligros de la pereza. La leyenda del flojo. Habla de un hombre que por su extrema holgazanería atrajo un castigo sobrenatural. Según cuentan, fue arrastrado por una fuerza oscura a una casa embrujada, donde está condenado a trabajar eternamente. Esta historia, transmitida de generación en generación, no solo es un relato de terror, sino también una advertencia contra la indiferencia y la irresponsabilidad. Poneos cómodos y dejad que las sombras os envuelvan mientras os adentráis en esta inquietante travesía hacia lo desconocido. Pedro siempre había sido un hombre marcado por su propia sombra. La sombra de la apatía, del conformismo, de una pereza tan arraigada que parecía formar parte de su misma esencia. Desde joven, había evitado cualquier responsabilidad con una maestría que pocos podrían igualar. Mientras otros labraban la tierra o levantaban paredes bajo el sol abrasador, Pedro encontraba siempre una excusa para quedarse a la sombra de un árbol, recostado con los ojos entrecerrados, como si el mundo fuera un lugar que podía esperar por él indefinidamente. La plaza del pueblo era su refugio habitual. Allí, bajo un frondoso mezquite, se le veía diariamente, con su sombrero ladeado cubriéndole el rostro. Las mujeres que pasaban con cántaros llenos de agua desde el río torcían los labios al verlo. Los niños, demasiado inocentes para contenerse, a menudo se burlaban de él, imitándolo con exagerados bostezos. Pero lo que más hería a Pedro, aunque nunca lo admitiera, eran las miradas de los hombres del pueblo, especialmente las de don Rafael, el anciano más respetado de la comunidad. Don Rafael era un hombre enjuto, con una barba blanca que parecía reflejar toda la sabiduría acumulada en sus 70 años. Cada tarde, al regresar de sus visitas al campo, donde aún enseñaba a los jóvenes las viejas artes del cultivo, encontraba a Pedro en la misma posición, tumbado, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. «Pedro», gruñó don Rafael una tarde, apoyándose en su bastón frente al hombre, «¿cuánto tiempo crees que puedes vivir así? La vida no espera a nadie, y tú estás dejando que todo se te escape entre los dedos». Pedro abrió un ojo con desgano y se acomodó mejor en la sombra. «Don Rafa, preocúpese por su vida, que la mía está bien como está». El anciano negó con la cabeza, frustrado, pero ya no insistió. «Recuerda mis palabras, Pedro. La sombra no protege a quien la busca por pereza, sino que lo traga tarde o temprano». El comentario quedó flotando en el aire, pero Pedro no le dio importancia. Para él, el mundo siempre había sido un lugar que ofrecía lo mínimo indispensable. Un trozo de pan que alguien compartiría con él, una parcela de tierra que podría trabajar algún día si realmente hiciera falta. En su mente, la pereza no era un defecto, sino una forma de vida que le permitía evitar el dolor, el esfuerzo y cualquier sensación incómoda. Mientras Pedro soñaba despierto bajo el mezquite, su esposa, María, cargaba con el peso real de la vida. En casa, las paredes de adobe se agrietaban y el techo de tejas parecía a punto de ceder. María, con su delantal remendado y sus manos agrietadas, trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, buscando maneras de mantener a sus hijos alimentados. Juanito, el mayor, comenzaba a resentir la ausencia de su padre en el hogar, mientras Lupita, aún pequeña, intentaba encontrar alegría en juegos improvisados, aunque su delgadez y sus ojos grandes reflejaban la dureza de su vida. «¿Por qué papá no trabaja?», preguntó Lupita una noche, mientras María preparaba una sopa rala con los restos de frijoles y maíz que los vecinos le habían dado. María apretó los labios, tratando de no llorar frente a los niños. «Tu padre... él es diferente. Pero no te preocupes, mi niña.
Saldremos adelante. Afuera, en la plaza, Pedro seguía ignorando las consecuencias de su inacción. Esa tarde, un grupo de jóvenes se reunió cerca de él. Entre risas y susurros, comenzaron a gestar una broma que cambiaría el destino del flojo para siempre. ¿Te imaginas a Pedro haciendo algo útil?, bromeó Tomás, el más atrevido del grupo, un muchacho de unos 20 años con una sonrisa pícara. Ni en sueños, ni siquiera trabaja para comer. Su mujer hace todo, respondió Lucía cruzándose de brazos. Mateo, el tercero del grupo, bajó la voz y señaló hacia el bosque que se extendía más allá del pueblo. ¿Y si lo retamos a pasar la noche en la casa vieja? Los otros dos lo miraron sorprendidos. ¿En la casa del borde del bosque?, preguntó Lucía, arqueando una ceja. Mateo asintió, visiblemente emocionado y nervioso a la vez. Dicen que está embrujada, que nadie puede pasar una noche allí sin volverse loco o desaparecer. Tomás, viendo la oportunidad de humillar a Pedro, sonrió ampliamente. Eso es perfecto. Le diremos que hay una bolsa de monedas de oro escondida en la casa. Veremos si tiene el valor de ir o si sigue siendo el mismo cobarde de siempre. Esa misma noche, cuando el sol se ocultaba tras las montañas y el aire fresco comenzaba a llenar la plaza, los jóvenes se acercaron a Pedro con una actitud casual, pero con un brillo de malicia en los ojos. Tomás, con un tono desenfadado, lanzó la primera provocación. «Oye, Pedro, ¿has oído hablar de la casa al borde del bosque? Dicen que nadie ha podido pasar una noche allí. Pero claro, tú no tienes miedo, ¿verdad?» Pedro abrió los ojos y los observó con curiosidad. «¿Y qué hay en esa casa que tanto asusta? ¿Un par de fantasmas?», se burló. «Tal vez», respondió Lucía con una sonrisa torcida. «O tal vez una bolsa de monedas de oro escondida bajo las tablas del suelo». Pedro frunció el ceño, interesado por primera vez. «¿Oro? ¿Y por qué nadie lo ha sacado?». Mateo, nervioso, murmuró: «Porque nadie ha salido de la casa con vida». Hubo un silencio tenso, roto por la risa de Pedro. «Bah, tonterías. Si de verdad hay oro, lo encontraré. Una noche no es nada para mí. Mañana les traeré esas monedas y les demostraré que todo esto son cuentos de viejas». Mientras Pedro se alejaba de la plaza, los jóvenes intercambiaron miradas nerviosas. Aunque habían planeado la broma para reírse de Pedro, no podían ignorar las historias que sus propios abuelos les habían contado sobre la casa vieja. Historias de sombras, gritos y figuras que acechaban en la oscuridad. Esa noche, mientras el viento soplaba con fuerza entre las ramas del mezquite, el pueblo entero pareció contener el aliento. Algo se movía en el aire, una sensación de presagio que incluso Pedro, en su eterna despreocupación, no pudo ignorar del todo. El día siguiente amaneció envuelto en una quietud extraña. El sol se asomó entre nubes grises que cubrían parcialmente el cielo, proyectando una luz mortecina sobre el pueblo. Pedro despertó tarde, como de costumbre, pero esta vez había algo diferente en su actitud. Mientras se desperezaba bajo la sombra del mezquite, los ojos de los vecinos lo seguían con una mezcla de curiosidad y escepticismo. La noticia de su decisión de pasar la noche en la casa al borde del bosque había corrido como pólvora, y las habladurías llenaban las esquinas del pueblo. En casa, María no había dormido bien. Sus ojos oscuros y hundidos reflejaban la preocupación que la carcomía por dentro. Mientras molía maíz en el metate, miró a Pedro con una mezcla de exasperación y desconfianza. «¿De verdad piensas ir a esa casa?», le preguntó, intentando mantener la calma. Pedro, que se inclinaba sobre una taza de café que María había preparado, respondió con desdén: «No exageres, mujer. Son solo cuentos.
Mañana volveré con esas monedas y verás cómo cambian las cosas por aquí». María suspiró, frustrada. Había escuchado esas promesas antes, palabras vacías que Pedro pronunciaba con facilidad, pero que nunca se traducían en acciones. Sin embargo, algo en la mención de la casa le causaba escalofríos. Recordaba las historias que sus padres le contaban de niña, sobre sombras que caminaban entre los árboles y gritos que se escuchaban desde el sótano de la casa. «Dicen que esa casa es un lugar donde el mal acecha», insistió, limpiándose las manos en su delantal. «No deberías ir». Pedro se levantó de la mesa y le lanzó una sonrisa confiada. «¿El mal? No me hagas reír. No tengo miedo de esas tonterías». La tarde transcurrió lentamente. Los jóvenes que habían planeado la broma se reunieron nuevamente en la plaza, mirando con impaciencia hacia la sombra del mezquite donde Pedro estaba recostado. Había algo de remordimiento en sus risas, especialmente en Mateo, quien empezaba a preguntarse si el reto había sido una buena idea. «¿Y si algo malo le pasa?», preguntó, cruzado de brazos. «Por favor, Mateo, ¿crees que ese flojo tiene algo que temer?», respondió Tomás encogiéndose de hombros. «Se irá a dormir en una esquina y volverá en la mañana diciendo que no pasó nada». Lucía, aunque solía ser la más dura del grupo, tampoco parecía tan segura. «Solo espero que no vuelva diciendo que no encontró nada. Conociéndolo, querrá quedarse con las monedas de oro, aunque sean parte del cuento». Cuando el sol comenzó a ponerse, Pedro finalmente se levantó del mezquite y se dirigió al bosque. Llevaba consigo solo lo esencial: su cobija, un jarro de pulque y una lámpara de aceite que uno de los jóvenes le había prestado a regañadientes. Los vecinos lo miraban desde la distancia, algunos con curiosidad, otros con una preocupación silenciosa. La casa al borde del bosque se encontraba en un claro, rodeada de árboles altos y retorcidos, cuyas ramas parecían extenderse como garras hacia el cielo. Pedro llegó al lugar con paso lento, su confianza inicial empezando a tambalearse ante el ambiente sombrío que lo rodeaba. La casa parecía más grande de lo que había imaginado, con una fachada envejecida por el tiempo y ventanas rotas que reflejaban la última luz del día. Empujó la puerta con cautela, y un chirrido prolongado resonó en el aire, como si el lugar le diera la bienvenida con un quejido. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas. Las paredes, ennegrecidas por el tiempo, tenían grietas que parecían abrirse como bocas. Pedro avanzó hasta el centro de la habitación principal, encendiendo su lámpara de aceite. La luz tenue proyectó sombras que bailaban en las paredes, figuras grotescas que parecían moverse con vida propia. «Bonito lugar», murmuró con sarcasmo, acomodándose en una esquina con su cobija. Durante un rato, todo estuvo en calma. Pedro se bebió el pulque con tranquilidad, convencido de que la noche sería igual de monótona que cualquier otra. Los rumores del pueblo, pensó, no eran más que historias para asustar a los niños. Sin embargo, conforme avanzaba la noche, comenzó a notar pequeños cambios. Primero fue el viento, que parecía colarse por las rendijas con un sonido inquietante, como si alguien estuviera susurrando en un idioma que no entendía. Luego, los crujidos, pasos que resonaban en las tablas del piso superior, aunque sabía que la casa estaba vacía. Pedro, fiel a su naturaleza, decidió ignorarlo. «El viento y el tiempo juegan trucos», se dijo, cerrando los ojos. Pero los pasos se hicieron más fuertes, bajando lentamente por las escaleras que daban al pasillo principal. Pedro abrió los ojos de golpe, su corazón latiendo con fuerza. La lámpara de aceite parpadeó y la habitación pareció oscurecerse aún más. Respiró hondo, intentando convencerse de que no había nada allí. «Si quieren asustarme, no lo lograrán», gritó,
esperando que su voz rompiera la tensión. El silencio que siguió fue peor. Era un silencio pesado, opresivo, que parecía absorber el sonido y la luz. Fue entonces cuando lo vio. Una sombra, apenas perceptible, que se movía al borde de su visión. Pedro giró la cabeza rápidamente, pero no había nada. La lámpara volvió a parpadear, y por un breve instante creyó ver un rostro en la penumbra, una figura encorvada con ojos hundidos y una sonrisa torcida. «Solo estoy imaginando cosas», murmuró para sí mismo, abrazando su cobija como si pudiera protegerlo de lo que acechaba. Sin embargo, en lo profundo de su ser, sabía que algo no estaba bien. Y por primera vez en mucho tiempo, Pedro sintió algo que había olvidado cómo se sentía. Miedo. La noche envolvió la casa como un sudario. El aire parecía haberse vuelto más denso, cargado con un aroma rancio a madera podrida y humedad. Pedro permanecía en su rincón, con la cobija sobre los hombros y el jarro de pulque aún medio lleno a su lado. Intentaba convencerse de que los sonidos que había escuchado no eran más que producto de su imaginación. Pero su respiración acelerada y el sudor frío que empapaba su frente contaban otra historia. La lámpara de aceite seguía parpadeando, proyectando sombras que se alargaban y retorcían como si tuvieran vida propia. Cada vez que Pedro cerraba los ojos, sentía que algo se movía en la oscuridad. Pero cuando los abría, todo parecía normal, o tan normal como podía ser en ese lugar. Un golpe sordo resonó desde el piso superior, como si algo pesado hubiera caído. Pedro se enderezó de golpe, sus ojos recorriendo la habitación con rapidez. Intentó tragar saliva, pero su garganta estaba seca. Se puso de pie, tambaleándose, y dio un paso hacia la escalera que conducía al segundo piso. «¿Hola?», preguntó, su voz quebrada por el nerviosismo. El silencio respondió, seguido de un leve crujido que parecía acercarse. Pedro retrocedió instintivamente, sus pies tropezando con el jarro de pulque que rodó y se estrelló contra la pared, esparciendo el líquido en el suelo. «Es solo el viento, murmuró, repitiéndose esas palabras como un mantra. De repente, un sonido distinto se unió al ambiente, un arrastrar lento y pesado, como si algo estuviera siendo llevado por el suelo. Venía desde el pasillo que conectaba la sala con las habitaciones traseras. Pedro sintió que sus piernas flaqueaban, pero su curiosidad, o quizás su desesperación por demostrar que no tenía miedo, lo impulsó a avanzar. La lámpara de aceite temblaba en su mano, y cada paso que daba hacia el pasillo parecía hundirlo más en una sensación de irrealidad. El arrastre continuaba, pausado pero constante, como si lo esperara. Pedro llegó al umbral del pasillo y levantó la lámpara para iluminarlo. El corredor estaba en penumbra, las sombras danzando entre las paredes agrietadas y cubiertas de moho. Al fondo, una puerta entreabierta dejaba ver un fragmento de oscuridad aún más profundo. Pedro sintió que el aire se volvía más frío con cada segundo que pasaba allí. De pronto, algo pasó frente a él, rápido como un parpadeo. Una sombra, apenas visible, cruzó el pasillo hacia la puerta abierta. Pedro retrocedió, soltando un grito ahogado. Su instinto le decía que debía salir corriendo, pero sus pies parecían estar clavados al suelo. El arrastre se detuvo, reemplazado por un silencio pesado que parecía aplastarlo. «Esto es un sueño», gritó, intentando convencerse a sí mismo. Pero sabía que no lo era. Pedro retrocedió lentamente, con la lámpara temblando en su mano, y regresó a la sala principal. Se dejó caer en la esquina donde había estado antes, abrazando sus rodillas como un niño asustado. El miedo comenzaba a transformarse en algo más, un pánico visceral que lo paralizaba. El aire a su alrededor parecía más denso,
y la sensación de que no estaba solo se hizo insoportable. De repente, un leve susurro llenó el ambiente. Al principio, no pudo distinguir las palabras, pero poco a poco se hicieron más claras. «Pedro, Pedro». Su nombre resonaba en un tono grave, casi burlón, como si las paredes mismas lo llamaran. Pedro levantó la vista, con los ojos abiertos de par en par, y entonces lo vio. En el umbral del pasillo, una figura alta y encorvada lo observaba. Era imposible discernir detalles en su rostro, pero su contorno parecía retorcido, como si su cuerpo no siguiera las leyes de la naturaleza. Los ojos, 2 pozos negros, brillaban con una intensidad inhumana. Una sonrisa grotesca, con dientes largos y afilados, se dibujó en su rostro mientras extendía una mano hacia Pedro. El flojo intentó gritar, pero su voz quedó atrapada en su garganta. La figura avanzó lentamente, arrastrando cadenas que resonaban con un eco metálico en toda la casa. «¿Creías que podrías dormir aquí como siempre?», preguntó la figura, su voz profunda y cavernosa. «Aquí no hay descanso para los que desperdician la vida». Pedro trató de retroceder, pero su espalda chocó contra la pared. Las cadenas se acercaron, y con cada paso de la figura, el ambiente se volvía más opresivo. Sintió como si el aire le faltara, como si el peso de todo el lugar se le viniera encima. «No, por favor». «No quise. Yo», balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. La figura inclinó la cabeza, estudiándolo con una mezcla de burla y desprecio. Luego levantó una mano y señaló hacia el suelo. En ese instante, una trampilla que Pedro no había notado antes se abrió con un crujido ensordecedor. Desde el hueco emergió un olor nauseabundo y un viento helado salió disparado, apagando la lámpara de aceite. La oscuridad lo envolvió por completo. Pedro sintió unas manos invisibles que lo agarraban, arrastrándolo hacia la trampilla. Luchó con todas sus fuerzas, pero era inútil. La última cosa que vio, antes de ser engullido por el abismo, fueron los ojos de la figura, brillando como carbones encendidos, y entonces el silencio absoluto. Cuando Pedro recuperó la consciencia, estaba en un lugar que no podía describir. Era un espacio oscuro e infinito, con un suelo de piedra que parecía latir bajo sus pies. Frente a él, el molino de piedra comenzaba a girar lentamente, impulsado por una fuerza invisible, y en el aire una voz resonó, burlona y despiadada. «Aquí aprenderás lo que es el trabajo eterno». Pedro gritó, pero su voz se perdió en el vacío, mezclándose con los lamentos de otras almas que, como él, estaban atrapadas en ese lugar sin salida. El tiempo dejó de tener sentido para Pedro mientras permanecía en la penumbra de aquel espacio sombrío. Su respiración era errática y su pecho subía y bajaba con una rapidez que parecía quemarle por dentro. Las sombras parecían haberse materializado a su alrededor, formando figuras retorcidas que lo acechaban desde todos los ángulos. Un leve susurro rompió el silencio. Era como un eco distante, que se movía con el viento, pero sus palabras eran claras. «Pedro, ¿por qué huyes? Aquí no hay escape». El sonido heló su sangre. Miró hacia el pasillo oscuro de donde provenía el susurro, incapaz de apartar la vista. Las paredes cubiertas de grietas y moho parecían inclinarse hacia él, como si quisieran devorarlo. Un frío glacial invadió la habitación. Su aliento formó una pequeña nube frente a él, y las sombras comenzaron a moverse de manera antinatural. Una figura emergió lentamente del pasillo, arrastrando pesadas cadenas que dejaban marcas en el suelo. Era alta, encorvada, y su rostro permanecía oculto tras un velo oscuro que parecía pulsar con vida propia. Pedro no pudo moverse. Sus piernas se negaban a obedecerle,
como si una fuerza invisible lo hubiera clavado al suelo. La figura se detuvo a unos metros de él, inclinando la cabeza con curiosidad. Entonces habló, y su voz retumbó en toda la habitación como un trueno contenido. —¿Cuántos años has desperdiciado? —preguntó con un tono grave y burlón. —¿Cuántas oportunidades ignoraste mientras otros se desvivían por ayudarte? Pedro tragó saliva, sus labios temblando sin emitir palabra alguna. La figura avanzó un paso más, y con cada movimiento, las cadenas que llevaba consigo se arrastraban como serpientes metálicas. De su cuerpo emanaba un aroma acre, una mezcla de humo, cenizas y carne quemada. —No sé de qué hablas —gritó Pedro finalmente, con una voz quebrada y desesperada—. Yo no he hecho nada malo. La figura inclinó la cabeza hacia un lado, como si estudiara sus palabras. Su risa profunda resonó, reverberando en las paredes. —Exacto, Pedro. No has hecho nada. Esa es precisamente tu condena. De pronto las paredes de la casa comenzaron a temblar, y el suelo bajo los pies de Pedro se agrietó como si un terremoto lo sacudiera. La trampilla del sótano, que había permanecido abierta desde el ataque anterior, emitió un crujido ensordecedor mientras un viento helado surgía de sus profundidades. Pedro intentó retroceder, pero una de las cadenas lo alcanzó, enrollándose alrededor de su tobillo como una serpiente viva. La fuerza lo arrastró hacia el hueco, sus uñas arañando el suelo en un intento desesperado por resistirse. Sus gritos eran desgarradores, pero no había nadie para escucharlo. A medida que se acercaba al borde de la trampilla, la oscuridad se hacía más intensa, como si un abismo infinito lo esperara abajo. —Déjame ir. No quiero esto. Por favor —imploró, sus lágrimas mezclándose con el sudor frío que corría por su rostro. La figura se inclinó hacia él, su velo ondeando como si una tormenta lo rodeara. Por primera vez, el rostro detrás del velo se hizo visible. Pedro deseó no haberlo visto nunca. Era una amálgama de carne descompuesta, con ojos hundidos que brillaban con un rojo infernal. Su boca, llena de dientes desiguales, se extendía en una sonrisa grotesca. De su mandíbula colgaban mechones de cabello y trozos de piel seca, como si hubiera devorado a otros antes que él. —Pedro, aquí aprenderás lo que significa moverse. Aquí descubrirás lo que significa el esfuerzo, aunque sea demasiado tarde. La figura hizo un movimiento brusco, y Pedro fue arrastrado al sótano con un golpe seco. La oscuridad lo envolvió completamente, y el frío caló hasta sus huesos. Sintió que su cuerpo se desplomaba sobre una superficie húmeda y resbaladiza. El olor nauseabundo del lugar era insoportable, como si estuviera rodeado de cadáveres en descomposición. El lugar no tenía paredes visibles, solo un vacío que se extendía en todas direcciones. Pero en el centro de ese espacio, iluminado por un resplandor infernal, estaba el molino. Era una estructura colosal, hecha de piedra negra que parecía rezumar una sustancia viscosa. La rueda giraba lentamente, con un crujido interminable, impulsada por una fuerza invisible. Pedro intentó levantarse, pero las cadenas se apretaron más alrededor de su tobillo, tirándolo hacia adelante. La figura estaba allí, junto al molino, señalando la rueda con una mano esquelética. —Empuja —ordenó, con una voz que no admitía réplica. —¿Qué? ¿Por qué? —balbuceó Pedro, temblando como una hoja. —Empuja —repitió la figura acercándose lo suficiente para que Pedro sintiera su aliento frío en la nuca. Este será tu trabajo eterno. Cada gramo de esfuerzo que nunca diste en vida lo devolverás aquí. Y cada vez que te detengas... La figura chasqueó los dedos, y de la penumbra surgieron formas grotescas.
criaturas caninas de ojos rojos y mandíbulas desproporcionadas. Sus gruñidos llenaron el aire, y sus cuerpos espectrales parecían vibrar con hambre. Ellos te recordarán por qué estás aquí. Pedro se puso de pie tambaleándose, el terror superando cualquier otra emoción. Colocó las manos temblorosas en la rueda del molino y comenzó a empujar. La rueda apenas se movió, pero las cadenas alrededor de sus tobillos lo jalaban hacia adelante, obligándolo a continuar. Cada paso que daba era un tormento. Sus músculos, acostumbrados a la inactividad, gritaban de dolor. El sudor corría por su piel, mezclándose con la suciedad y la sangre que las cadenas le arrancaban de los tobillos. Y entonces, en medio de su esfuerzo, sintió un mordisco en la pierna. Uno de los perros espectrales lo había alcanzado, hundiendo sus dientes en su carne. Pedro gritó, pero la figura no se inmutó. «No te detengas», dijo con una calma aterradora. «Aquí no hay descanso». El sonido del molino girando, los gruñidos de las criaturas y los gritos de Pedro se entrelazaron, formando una sinfonía macabra que resonaba en el vacío. El castigo había comenzado, y Pedro comprendió, demasiado tarde, que no había escape. El sonido del molino era hipnótico, un crujido constante que parecía sincronizarse con el latido frenético del corazón de Pedro. Cada paso que daba era un suplicio, y cada intento de detenerse era recibido con mordiscos de las criaturas espectrales que lo rodeaban. Sus piernas temblaban, y el dolor en su espalda era insoportable, pero la figura sombría permanecía inamovible junto al molino, observándolo con una expresión de satisfacción cruel. «No tiene sentido resistirte, Pedro», dijo la figura, su voz resonando como un eco dentro del vacío. «Este es el precio por tu vida de desperdicio. Aquí no hay piedad, solo justicia». Pedro jadeó, sus pulmones quemando con cada respiración, sus manos, ásperas y ensangrentadas por empujar la rueda, se aferraban desesperadamente a la superficie fría de la piedra. Pero el molino parecía imposible de mover, como si estuviera diseñado para humillarlo en su esfuerzo. «No puedo más», gritó, sus palabras llenas de desesperación. «Por favor, detente. Haré lo que sea». La figura se acercó lentamente, y con cada paso, las sombras a su alrededor se retorcían y se alargaban. Al llegar a Pedro, inclinó su cabeza hacia él, mostrando su rostro monstruoso bajo el velo. Sus ojos vacíos parecían absorber toda la luz del lugar. «Lo que sea», respondió con burla. «Ya no tienes nada que ofrecer. Tu vida fue una larga serie de mañanas. Hoy, tus promesas son inútiles». La figura extendió una mano esquelética y la apoyó sobre el hombro de Pedro. El contacto era helado, y una oleada de imágenes aterradoras invadió su mente. Escenas de su esposa trabajando bajo el sol abrasador, sus hijos llorando de hambre y los rostros de los vecinos que lo miraban con desprecio. Era como si el espíritu lo obligara a ver, con brutal claridad, el impacto de su pereza. «¿Qué es esto?», murmuró Pedro, cerrando los ojos en un intento inútil de bloquear las imágenes. «Esto es lo que ignoraste toda tu vida», respondió la figura. «Los rostros de aquellos que sufrían mientras tú descansabas bajo la sombra. Aquí no puedes escapar de ellos. Aquí sentirás cada lágrima, cada suspiro, cada lamento que provocaste». El molino parecía acelerarse, y las cadenas que lo sujetaban a Pedro se tensaron aún más, arrancándole la piel de los tobillos. Intentó empujar con todas sus fuerzas, pero su cuerpo ya no le respondía. Sus rodillas cedieron, y cayó al suelo con un golpe seco. «Por favor», suplicó, mirando al espíritu con lágrimas en los ojos. «Dame otra oportunidad. Déjame demostrar que puedo cambiar». La figura se quedó en silencio durante un largo momento,
como si considerara sus palabras. Finalmente, se inclinó hacia él, y Pedro sintió su aliento frío en la nuca. «¿Cambiar?», repitió con una voz llena de burla. «Ya tuviste todas las oportunidades que necesitabas. ¿Cuántas rechazaste? ¿Cuántas ignoraste? Este molino es tu vida, Pedro, pesada, inútil y eterna». Con un gesto de la figura, las criaturas espectrales se acercaron aún más. Sus gruñidos eran aterradores, y sus ojos brillaban con un hambre insaciable. Pedro intentó retroceder, pero estaba atrapado. Las cadenas lo mantenían sujeto al molino, y el suelo parecía haberse transformado en barro, atrapando sus pies con cada movimiento. Una de las criaturas saltó hacia él, hundiendo sus colmillos en su hombro. Pedro gritó, pero no hubo respuesta. La figura lo observaba, impasible, como si su sufrimiento fuera un espectáculo diseñado para su deleite. Cada mordisco, cada lágrima, cada grito, dijo la figura, caminando alrededor de Pedro. Es el eco de tu propia vida. Pero no te preocupes, Pedro. Aquí no morirás. No puedes morir. Solo sufrirás. De repente, el espacio comenzó a cambiar. Las paredes del sótano se alargaron y las sombras se extendieron hasta cubrirlo todo. Pedro se encontró solo, rodeado de oscuridad. Las cadenas que lo sujetaban al molino se aflojaron y el silencio se apoderó del lugar. Por un breve momento, Pedro pensó que todo había terminado. Se levantó lentamente, mirando a su alrededor con cautela. Pero entonces, un susurro familiar llenó el aire. ¿Lo sientes, Pedro? Este es solo el principio. El suelo bajo sus pies comenzó a temblar, y un nuevo molino más grande y más aterrador surgió frente a él. Esta vez, la rueda no estaba hecha de piedra, sino de huesos y carne, y emitía un sonido grotesco con cada giro. Pedro intentó retroceder, pero las cadenas volvieron a sujetarlo, arrastrándolo hacia el nuevo castigo. «¡No! ¡Por favor, no!», gritó, mientras era forzado a colocarse frente al molino. «No hay final para ti, Pedro», dijo la figura desapareciendo en las sombras. «Este es tu destino. Aprende a moverte, porque nunca más podrás detenerte». El molino comenzó a girar, y Pedro sintió el peso de las cadenas apretándose contra su cuerpo. Sus gritos se perdieron en la oscuridad, mientras el sonido de la rueda resonaba interminablemente en el vacío. El castigo eterno había comenzado. El sonido de la rueda del molino era un tormento incesante. Pedro empujaba con todas sus fuerzas, pero parecía que cada vuelta se volvía más pesada que la anterior. Sus músculos, al borde del colapso, temblaban bajo el peso invisible que lo mantenía atrapado en esa pesadilla sin fin. El aire en el sótano era denso y oscuro, como si cada respiración fuera un esfuerzo por tragar un veneno invisible. Las sombras danzaban en las paredes, sus formas grotescas proyectando figuras que se burlaban de él. Algunas se asemejaban a sus vecinos, riéndose de su desgracia, mientras otras adoptaban formas monstruosas, sus rostros torcidos en muecas de odio y desprecio. «¡Por favor!», gritó Pedro, su voz quebrada por el esfuerzo. «Déjenme ir, no puedo más». Pero solo el eco de sus propias súplicas respondía, devolviéndole sus palabras en un susurro distorsionado que se burlaba de él. «No puedo más», decían las sombras, sus voces reverberando por todo el espacio. «No puedo más, no puedo más». Pedro cerró los ojos, tratando de bloquear los sonidos, pero el eco continuaba dentro de su mente, retumbando como un tambor. Cada palabra se repetía con un peso que lo aplastaba, como si el universo mismo estuviera conspirando para recordarle su fracaso. El suelo bajo sus pies comenzó a cambiar. La tierra húmeda se transformó en un material resbaladizo y pegajoso, como barro mezclado con sangre. Cada paso se volvía un desafío,
con sus pies hundiéndose más y más con cada movimiento. Las cadenas que lo sujetaban al molino se alargaron, envolviendo su torso y apretándose cada vez más. En medio del tormento, Pedro sintió un leve movimiento detrás de él. Giró la cabeza lentamente, demasiado agotado para reaccionar con rapidez. Allí, en la penumbra, vio a una figura que se arrastraba hacia él. Era una mujer, o lo que quedaba de ella. Su cuerpo parecía descompuesto, con pedazos de piel colgando de sus huesos. Su cabello, enmarañado y lleno de suciedad, cubría parcialmente su rostro, pero sus ojos, hundidos y brillando con un destello espectral, eran inconfundibles. «Tú también estás aquí», dijo ella con una voz débil que parecía venir de otro tiempo. Pedro retrocedió instintivamente, pero las cadenas lo detuvieron. La mujer se arrastró más cerca, dejando un rastro de sangre y tierra a su paso. Cuando habló de nuevo, su voz era más fuerte, cargada de dolor y rabia. «Yo también fui como tú, perezosa, inútil, y ahora estoy aquí, trabajando eternamente». Pedro abrió la boca para responder, pero las palabras no salían. Había algo en esa mujer que le resultaba vagamente familiar, como si hubiera oído hablar de ella antes, pero no podía recordar dónde ni cuándo. «Nosotros somos los olvidados», continuó la mujer, extendiendo una mano huesuda hacia él. «Aquellos que desperdiciaron sus vidas y ahora sirven al molino. Y tú serás uno de nosotros para siempre». La figura femenina desapareció tan repentinamente como había aparecido, deshaciéndose en un torbellino de cenizas. Pedro se quedó allí, temblando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Pero no tuvo mucho tiempo para reflexionar. El molino volvió a girar, esta vez con un movimiento más rápido y violento que antes. «¡Empuja, Pedro!», gritó una voz desde las sombras. «¡Empuja o las cadenas te devorarán!». Era la voz del espíritu castigador. Pedro, sin otra opción, volvióse a empujar, luchando contra el peso aplastante del molino. Su cuerpo entero estaba cubierto de sudor y sangre, y cada respiración era un recordatorio del tormento que no tenía fin. El espíritu apareció frente a él, su forma oscura y retorcida iluminada por una luz espectral que parecía emanar de las paredes mismas. «Esto es solo el principio, Pedro», dijo, inclinándose hacia él. «Cada vuelta del molino será más pesada que la anterior. Cada segundo será un recordatorio de lo que desperdiciaste. ¿Quieres descansar? Entonces empuja más fuerte, porque aquí no hay descanso sin trabajo». Las palabras del espíritu resonaron en la mente de Pedro mientras continuaba empujando, sus gritos de desesperación mezclándose con el crujido incesante del molino. Las sombras en las paredes comenzaron a moverse nuevamente, esta vez mostrando imágenes de su esposa y sus hijos, sus rostros consumidos por el hambre y la tristeza. «No, no», murmuró Pedro, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo siento, lo siento». Pero el molino no se detuvo. Su castigo no era el perdón, era la eternidad. En el pueblo, mientras la madrugada comenzaba a teñir el cielo, algunos vecinos despertaron sobresaltados por un sonido extraño. Era un crujido bajo y constante, como el de una rueda gigante girando en la distancia. Otros afirmaron haber escuchado un grito desgarrador que parecía venir desde la vieja casa abandonada. Los jóvenes que habían retado a Pedro decidieron volver a la casa al amanecer, intrigados y llenos de culpa por lo que había sucedido. Al llegar, encontraron la puerta principal abierta, pero el interior estaba vacío. Solo la cobija de Pedro, empapada de sudor y sangre, y el jarro de pulque roto en un rincón daban pistas de su presencia. Uno de ellos, Tomás, se acercó al sótano, pero la entrada estaba cerrada. Trató de levantar la trampilla, pero ésta no se movía, como si algo invisible la sujetara desde abajo.
De pronto, un sonido bajo y gutural resonó desde el interior, como un lamento profundo. «Vámonos de aquí», dijo Lucía retrocediendo con los ojos llenos de miedo. «No debimos haberlo traído. Algo terrible ocurrió». «Esto no es nuestra culpa», respondió Mateo, aunque su voz temblaba. Cuando el grupo finalmente se alejó, uno de ellos giró la cabeza por última vez hacia la casa. Por una ventana rota, juró haber visto una sombra encorvada empujando algo grande mientras unas cadenas resonaban en la distancia. El molino seguía girando, y Pedro, atrapado en la oscuridad, empujaba sin descanso. El sol comenzó a despuntar sobre el horizonte, bañando el pueblo en un tono cálido que contrastaba con el frío que aún se sentía en los huesos de quienes habían estado cerca de la casa esa madrugada. Sin embargo, la tranquilidad del amanecer no lograba borrar la sensación de pesadez que ahora parecía envolver a todos. Los murmullos entre los vecinos comenzaron a crecer. «¿Qué habrá pasado con Pedro?», preguntó una anciana mientras llenaba su cántaro en el pozo. «Dicen que los muchachos lo retaron a quedarse en la casa. Y no volvió», respondió otra, su voz teñida de preocupación. Los rumores se esparcieron rápidamente, como el humo de un incendio. Los jóvenes que habían lanzado el desafío permanecían callados, atormentados por lo que habían visto y oído. Nadie tenía el valor suficiente para regresar a la casa y enfrentarse al misterio de la desaparición de Pedro. Esa noche, mientras el pueblo intentaba retomar su rutina, los primeros indicios de algo anormal comenzaron a surgir. En las cercanías de la casa abandonada, algunos campesinos afirmaron escuchar sonidos extraños, el crujir de madera pesada y un constante arrastrar de cadenas. Otros juraron haber oído gritos desgarradores que se perdían entre el ulular del viento. Una pareja que pasaba cerca del lugar en su camino de regreso al pueblo se detuvo abruptamente. El hombre alzó una mano para silenciar a su esposa, y ambos escucharon con atención. Desde la dirección de la casa, un lamento bajo y gutural llegaba hasta ellos, acompañado por un extraño eco, como si proviniera de una caverna infinita. «¿Escuchaste eso?», preguntó la mujer, sus ojos abiertos como platos. «Sí, pero no quiero saber más. Apresurémonos». La pareja se alejó apresuradamente, sin mirar atrás, pero con la certeza de que algo oscuro había despertado en la casa. Tomás, Lucía y Mateo no podían seguir guardando silencio. La culpa comenzaba a pesarles como una piedra en el pecho. Reunidos en la plaza, lejos de las miradas curiosas, discutían si debían contar lo sucedido. «Esto es culpa nuestra», dijo Mateo, frotándose las sienes con desesperación. «No debimos llevarlo allí». «No sabíamos que algo así iba a pasar», respondió Lucía, aunque su voz temblaba. «No importa si sabíamos o no», interrumpió Tomás, su rostro marcado por la angustia. «Pedro está perdido, y todos en el pueblo comenzarán a sospechar». Finalmente, decidieron acudir a don Rafael, el anciano más sabio del lugar, quien conocía todas las leyendas y supersticiones de la región. Lo encontraron sentado en un banco de madera frente a su casa, con su bastón descansando sobre sus rodillas. «Sabíamos que vendrían», dijo don Rafael antes de que pudieran siquiera hablar. «Lo que hicieron despertó algo que nunca debió ser perturbado». Los jóvenes se miraron entre sí, atónitos. «¿Qué significa eso?», preguntó Tomás. El anciano suspiró profundamente y los invitó a entrar a su casa. Una vez dentro, encendió una lámpara de aceite y comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una pesadilla. «Esa casa no siempre estuvo vacía», comenzó. «Hace muchos años, un hombre vivía allí.
igual de perezoso que Pedro. Era un hombre que nunca cumplió con sus deberes, que evitaba trabajar y dejaba que su familia muriera de hambre mientras él descansaba bajo la sombra de los árboles. Un día, desesperado por dinero fácil, intentó engañar al diablo. Los jóvenes contuvieron el aliento mientras don Rafael continuaba. El diablo lo atrapó y lo condenó a trabajar eternamente. Desde entonces, esa casa está maldita. Cualquiera que entre con el mismo corazón perezoso que el de aquel hombre será atrapado y obligado a enfrentar un castigo similar. Lucía levantó la mano temblorosa, interrumpiendo la narración. ¿Y Pedro? ¿Cree que...? preguntó, sin terminar la frase. Don Rafael asintió lentamente. No lo volverán a ver como era antes. Si está en la casa, es porque ya pertenece a ella. Esa misma noche, mientras los vecinos intentaban conciliar el sueño, algunos comenzaron a experimentar algo que los llenó de pavor. Una sombra encorvada apareció en los caminos que llevaban al pueblo. No caminaba como una persona normal. Parecía arrastrar algo pesado, y un constante tintineo de cadenas acompañaba sus movimientos. Uno de los campesinos que regresaba tarde de su parcela afirmó haberla visto de cerca. Según él, la figura lo miró directamente, aunque no tenía ojos visibles, solo un vacío oscuro donde deberían estar. Sentí un frío que me paralizó, relató al día siguiente, temblando. Intenté rezar, pero mi voz no salía, y entonces desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Los lamentos nocturnos se intensificaron. La gente comenzó a cerrar sus puertas y ventanas antes de que el sol se pusiera, temiendo lo que pudiera suceder si permanecieron expuestos a la oscuridad. Don Rafael, consciente del peligro que ahora se cernía sobre el pueblo, decidió dar una última advertencia. Reunió a los vecinos en la plaza, bajo la luz de las antorchas, y les habló con seriedad. La pereza no es solo un defecto, es una puerta que puede abrirse hacia cosas que no comprendemos. La casa no es solo una ruina, es un umbral, y lo que Pedro encontró allí, ahora camina entre nosotros. El silencio cayó sobre la multitud. Nadie se atrevía a decir una palabra, pero todos entendieron la gravedad de sus palabras. A partir de esa noche, la casa fue declarada un lugar prohibido, y el nombre de Pedro se convirtió en un susurro que nadie quería mencionar. Sin embargo, algunos sabían que la historia no había terminado. La maldición de la casa no se detendría, y los ecos del molino continuarían girando en las sombras. El tiempo pasó, pero el recuerdo de Pedro y la casa embrujada permaneció como una sombra latente en la memoria del pueblo. La parcela donde vivía su familia se fue abandonando poco a poco, mientras María, agotada por los años de lucha, decidió mudarse con sus hijos a un pueblo cercano. Sin embargo, el vacío que Pedro dejó no era solo físico. Su nombre se convirtió en un susurro, una advertencia para las generaciones futuras. La casa, ahora rodeada de un aire más ominoso que nunca, seguía en pie, oscura y decrépita, como si el tiempo la hubiera olvidado. Nadie se atrevía a acercarse. Los rumores sobre los gritos y las sombras que se arrastraban alrededor de la casa por las noches continuaron creciendo. Los más valientes, aquellos que se aventuraron a investigar, regresaron con los rostros pálidos y las manos temblorosas, sin poder articular claramente lo que habían visto. Una mañana, un niño del pueblo encontró una rueda de molino vieja y oxidada en la entrada del bosque, cubierta de marcas que parecían hechas con uñas humanas. Algunos interpretaron esto como una advertencia de que el destino de Pedro aún se estaba escribiendo. Don Rafael, a pesar de su edad avanzada, sentía que aún tenía una responsabilidad pendiente. Una noche, armado con una lámpara de aceite y un rosario que colgaba de su cuello,
decidió acercarse a la casa. Sabía que su tiempo en este mundo era limitado y que debía cerrar el capítulo de Pedro antes de que fuera demasiado tarde. La puerta de la casa se abrió sola cuando llegó. Un olor agrio lo golpeó, mezclado con la humedad y un extraño calor que parecía emanar del interior. Avanzó lentamente, su bastón resonando contra el suelo de madera podrida. Cada paso que daba se sentía como un descenso hacia lo desconocido. «Pedro, si estás aquí, quiero ayudarte», murmuró con voz temblorosa. Desde las profundidades de la casa, un sonido bajo comenzó a resonar. El inconfundible crujir de una rueda de molino. La lámpara de don Rafael tembló en su mano mientras avanzaba hacia el sótano. Las escaleras que conducían hacia abajo parecían más largas de lo que recordaba, como si la casa estuviera viva y expandiendo su interior para atraparlo. Cuando llegó al final, lo vio. Pedro estaba allí, encadenado al molino. Su cuerpo, ahora una sombra grotesca de lo que había sido, empujaba la rueda con movimientos lentos y mecánicos. Su piel estaba pálida y estirada, sus ojos hundidos y vacíos. Sin embargo, su boca aún parecía capaz de emitir un gemido desgarrador. «Rafael», dijo Pedro con una voz apenas audible, «ayúdame». El anciano, con lágrimas en los ojos, alzó el rosario y comenzó a rezar. Pero antes de que pudiera completar sus palabras, la figura del castigador apareció detrás de Pedro, envolviendo la habitación en una oscuridad total. La voz grave y burlona resonó como un trueno. «Él ya no pertenece al mundo de los vivos. Aquí pagará por su vida desperdiciada, eternamente». Don Rafael retrocedió, sintiendo cómo el aire se volvía insoportablemente pesado. Con las últimas fuerzas que le quedaban, lanzó el rosario hacia Pedro, cuya figura se desvaneció junto con la oscuridad. La casa quedó en silencio, pero el anciano sabía que el alma de Pedro estaba más allá de cualquier redención. A la mañana siguiente, los vecinos encontraron a don Rafael en el centro del pueblo, sentado en su banco habitual. Su rostro estaba tranquilo, pero había dejado de respirar. En sus manos sostenía el rosario, ahora roto, y en sus labios quedaba una leve sonrisa. Su muerte se interpretó como un sacrificio final, un intento de sellar el mal que habitaba la casa. Sin embargo, esa noche, los lamentos volvieron a escucharse, más intensos que nunca. Aquellos que pasaron cerca de la casa juraron ver una figura encorvada en el interior, arrastrando cadenas mientras empujaba una rueda de molino. Los susurros de Pedro, ahora irreconocibles, se mezclaban con el crujir de la madera. La casa se convirtió en un símbolo de advertencia para todos. Los padres contaban la historia de Pedro a sus hijos, no como una simple leyenda, sino como una verdad ineludible. El destino castiga a los que eligen la pereza y el desprecio por el esfuerzo. En el último párrafo de este relato, el narrador nos lleva a una noche lluviosa, años después. Un viajero perdido encuentra refugio cerca de la casa. Mientras se acerca, la puerta parece abrirse lentamente por sí sola. Desde el interior, un sonido profundo y monótono lo detiene. El inconfundible girar de una rueda de molino. El viajero estremecido retrocede lentamente, sintiendo que algo lo observa desde las sombras. La historia termina con una frase inquietante. Porque el tiempo puede perdonar a los vivos, pero las sombras nunca olvidan a los que se pierden en la pereza. Y allí, en esa casa, el castigo eterno sigue girando, mientras el eco de los lamentos nos recuerda que la oscuridad espera a quien no camina con propósito.